El mejor trabajo que existe en Venezuela es hacer cine. Entre la época de hace 40 años, ahora, ¿cuál prefieres tú? Yo entré en una época de oro del cine nacional. Encuentro tanta diferencia como desde la parte técnica hasta la entrega profesional. Al ser tan costoso el 35 milímetros, no nos podíamos equivocar, prácticamente no nos podíamos equivocar, pero te estoy hablando desde el actor hasta el asistente de cámara o la script. El asistente de dirección tiene que tener sobre todo iniciativa. Bueno, ¿qué es lo que no tiene que tener el asistente de dirección? Responsabilidad, seriedad, puntualidad, iniciativa, ser inteligente, astuto, conciliador. ¿Qué puedes decir tú de Luis Alberto? ¿Una anécdota, un comentario sobre él? Cuando Luis Alberto murió, inmediatamente dije, yo me retiro del cine. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Exceso de Cine, el primer episodio de este año. Así que feliz año, Happy New Year, ustedes me entienden. Nada, señores, bienvenidos nuevamente a Exceso de Cine. Estoy demasiado contento de iniciar este año con un nuevo episodio y siguiendo con lo que es nuestra temática educativa, porque todos los episodios de este programa son de alguna forma educativos para educar, formar, preparar a los cineastas del futuro, venezolanos específicamente. Así que nada, miren señores, hoy estoy contento porque tengo a una gran invitada con la cual particularmente vamos a hablar de un tema que a mí me gusta bastante, porque yo creo que en Venezuela o en el cine general todos empezamos como asistentes. ¿Cierto o falso, Laura? Absolutamente cierto, querido. Laura Goldberg la presento, yo sí me lo presentando, Laura, disculpa de verdad. No te preocupes. Todo el mundo la conoce aquí en Venezuela por su trabajo como asistente, como script. De hecho, yo le invité y le puse a trabajar como script, discúlpeme esa. No, yo me ofrecí, no te preocupes. Ah, no, pero igual no es el deber ser. Pero bueno, así somos aquí. Es Pero, que me puse a hacer pizarra. pero Laura dijo algo interesante cuando estábamos afuera, que un asistente de dirección hace las cosas sin que se lo pidan. ¿Es así? Es Es así. así. El asistente de dirección tiene que tener sobre todo iniciativa. Bueno, ¿qué es lo que no tiene que tener el asistente de dirección? Responsabilidad, seriedad, puntualidad, iniciativa, ser inteligente, astuto, conciliador, bueno, y etcétera, etcétera, Tú etcétera. me dices eso, Laura, y comienzo a pensar de que en pocas palabras entonces el asistente de dirección es el que sostiene la película, la producción, en el set. Mira, el trabajo de cine es un trabajo en equipo. No hay una película que la haga una sola persona todo. Bueno, primero porque no puede, físicamente no puede. Pero segundo, el cine es un trabajo de jerarquías y es un trabajo de especialidad. Yo soy asistente de dirección, no soy maquinista. Yo soy foquista, no soy maquillador. Hay diferentes especialidades. El asistente de dirección se comunica con todas las áreas de una película y es el capataz. Entonces tú me dices, ¿qué es más importante o quién lleva el trabajo de una hacienda, por ejemplo, el capataz o el jefe? Bueno, depende del jefe también, pero el capataz es el que arría, hace, hace que se muevan las cosas, ¿no? Claro. No, bueno, Laura tiene más de, ¿cuánto? 40 años. 40 años. Este año cumplo 40 años trabajando en cine. Ah, bueno, fíjense, entonces estamos de aniversario prácticamente, pero no solamente estamos de aniversario contigo, Laura, sino que estamos también en el marco de los 129 años del cine venezolano, de los cuales tú llevas 40 años trabajando. Me gustaría saber, Laura, en primer lugar, si comparamos las diferentes épocas, hace 20, 30 años atrás el cine, ¿qué diferencia tú encuentras en el cine de antes, hace 30 años, 40 años, al de ahora? Muchísima. ¿En qué? Encuentro tanta diferencia como desde la parte técnica hasta la entrega profesional, hasta la conducción en un set. Hablemos de eso, me interesó eso, lo de la entrega profesional. Bueno, pero voy a conjugar todo. Ok,
porque cuando yo entré, tuve la suerte, yo entré en una época de oro del cine nacional. Ok. Soy una persona bendecida en ese sentido Y afortunada. y afortunada. Cuando yo entré, se rodaba en 35 milímetros, o sea, en película, no se Celuloide. rodaba en digital. Ujú. Que también soy afortunada, porque en mi misma carrera he vivido dos etapas fundamentales tan diferentes. Estoy viviendo dos etapas fundamentales tan diferentes. No todo el mundo tiene esa fortuna, ¿no? Al ser tan costoso el 35 milímetros, el cine venezolano nunca le ha sobrado presupuesto, porque nosotros no somos una industria No. toda, aún. Entonces se cuidaba mucho la película. No nos podíamos equivocar, prácticamente no nos podíamos equivocar, pero te estoy hablando desde el actor hasta el asistente de cámara o la script. Entonces la entrega era minuciosa, era una entrega respetuosa, silente, no te movías en el set, era como un templo. Los sets eran un templo. Hoy en día yo encuentro más comodidad, que también es chévere. O sea, todas las cosas y todas las etapas lo veníamos hablando en el camino. Nada es tan malo ni Ni tan tan bueno. bueno. Entonces, hoy en día hay una comodidad. Los jóvenes de ahorita no son como los jóvenes de mi época. Son más abiertos, más entregados, más irreverentes. Tiene su parte buena y tiene su parte mala. Lo que yo critico muchísimo hoy en día, el famoso celular en el set. El celular tiene, primero te distrae. Si estás pendiente del celular, no puedes estar pendiente del plano o de lo que está aconteciendo. Y segundo, interfiere en el sonido. No solamente cuando suena, también interfiere en la señal. Entonces, yo, por ejemplo, en mis clases, yo no permito sacar el celular para hacer la costumbre en el set. ¿Verdad que no permito sacar el celular? Regañó al estudiante que está aquí de... No, es que no es verdad, porque yo he trabajado con personas de tu generación y se quejan mucho sobre el teléfono. Coño, pero deja el teléfono y tal, porque es verdad, estamos trabajando. Se supone que estamos trabajando y estamos concentrados en esto. No, y también creo que quedó como que el trauma de que como el celuloide no se pueden equivocar por esa misma razón, están como que muy concentrados. Y eso es bueno. El formato digital nos ha entregado muchas ventajas hoy en día que son de verdad bastante buenas, Muchas. pero entonces también esa minuciosidad que hay que tomar en cada toma, a veces como que se pierde porque estamos confiados. Sí, vamos a dejarlo así. Pero eso en cuanto al cine, Laura, pero has trabajado en televisión, ¿no? Pero quería decir una cosa antes de responderte. También antes, como costaba tanto económicamente, 15 pies de película, 20 pies de película, rodábamos y si quedaban 20 pies y no estaban montados, se paraba la producción para aprovechar esos 20 pies que estaban desmontados para montarlo en la cámara, para usarlo, para no desperdiciarlo, ¿no? Claro, Entonces no se perdía tiempo, no se hablaba. Bueno, era otra mística. Hoy en día, como es digital, hacen 800.000 tomas. claro. Entonces, tiene su desgaste, no solamente en el actor, tiene su desgaste en el director, tiene su desgaste en las mismas luces, que a lo mejor durante tanto tiempo prendidas, a lo mejor una puede fallar, porque en ese momento tienes un lapso de tiempo más grande, en ese momento pueden pasar muchas más cosas. Entonces, esa diferencia también no me gusta mucho. Pero voy a corregir lo que dije antes. No todo el mundo, no estoy generalizando, porque yo he tenido estudiantes que pongo a trabajar conmigo magníficos, con una entrega, con un respeto. No, nunca hemos trabajado juntos con Draco, verdaderamente, no aún, exacto. Falta poco. Em, que, que sí son muy respetuosos en el set. No Ok. quiere decir que porque tengan el celular. Bueno, yo he tenido estudiantes que ni sacan el set, ni sacan el celular, por ejemplo. Ok. Me preguntaba si he trabajado en Sí, televisión. ¿qué diferencia hay? Bueno, cuando
cuando éramos una industria grande de televisión en Venezuela, ¿qué diferencia había en trabajar en televisión al cine en cuanto a recursos, técnico, todo? Si comparas la experiencia tuya trabajando en el cine y en televisión, ¿qué diferencia hay en trabajar en el cine y la televisión? ¿Como asistente o cómo es en general el ambiente? Bueno, entre el cine y la televisión, en la época que yo trabajé en televisión, porque tengo mucho tiempo que no trabajo en televisión, no existía el asistente de dirección. Bueno, creo que no existe todavía en Venezuela el asistente de dirección de televisión. Hay un coordinador de piso, Mm, pero por ejemplo, el plan de rodaje no lo hace el asistente de dirección. En cine sí. Los llamados diarios lo hace producción también. En cine lo hace el asistente de dirección. Hay sus diferencias. Script también es bastante diferente porque tú sabes que es difícil, que generalmente todo el mundo dice, ah, no, script de televisión es mucho más fácil que el cine. No es mucho más fácil, porque al tener dos unidades paralelas, la del estudio y una de exteriores, por ejemplo, se tienen que poner de acuerdo las dos scripts en la continuidad. Y esa metodología de ponerse de acuerdo cuando no se ven, cuando un vestuario se abre, por ejemplo, se usan vestuario nuevo. O sea, yo abro este vestuario y este vestuario va a tener una continuidad de 15 escenas. Y le toca a la de exteriores, por ejemplo, dentro de 2 días. Y yo le tengo que hacer llegar la información. En 2 días seguramente yo le puedo hacer llegar la información. Pero si ella lo tiene que utilizar en la tarde, a lo mejor a mí no me da tiempo de pasarle de la mejor manera posible la información y ahí es donde empiezan a cometerse los errores. No es fácil, además que en televisión, por ejemplo, se hacen 30 escenas por día, en cine no. Si acaso haces 3 o haces 12 planos, 15 planos, bueno, en 35 milímetros. Hoy en día en digital cambió un poco la cosa. Pero sí hay de metodología, hay muchas diferencias de metodología. Y una cosa que yo sí sentí cuando trabajé, a mí me dieron la oportunidad de dirigir una novela a calzón quitado en Radio Caracas. ok. Y lo que no me gustó fue que nosotros en cine somos una familia. O sea, el mejor trabajo que existe en Venezuela, en otros países también es muy parecido al cine venezolano, pero el que yo domino es el de Venezuela. El mejor trabajo que existe en Venezuela es hacer cine. Ok, ¿te gusta más el cine que la televisión? Yo soy una mujer de cine De cine. y soy de largometrajes además. Ok, y eso es interesante que te iba a preguntar. Tú has trabajado también en producciones internacionales. ¿Qué diferencia hay entre las producciones nacionales en trabajar en Venezuela afuera? Básicamente, las consecuencias del presupuesto, que tienen más posibilidades de todo tipo, pero los técnicos hacemos el mismo trabajo. Ok, pero al haber más presupuesto quizás hay más exigencia. No sé. De la manera como nosotros lo hacemos, el cine lo hacemos aquí en Venezuela, nosotros respondemos a una exigencia, nos pidan o no nos pidan, respondemos a una exigencia porque nosotros amamos lo que hacemos. Y estoy hablando por todos los cineastas de Venezuela. Ok. Ahora te pregunto, tú que llevas 40 años trabajando en el cine venezolano, bueno, no te quiero tampoco poner a escoger, ¿no? Pero entre la época de hace 40 años, ahora, ¿cuál prefieres tú? ¿Con cuál te quedas? ¿Tengo que escoger? Bueno, no me gustaría ponerte a escoger, pero sí, escoge. Me voy con lo mejor de la de antes y lo mejor de la de ahorita. Toma. Ah, viste. Muy política la respuesta, sí, sí. No, pero no por política, no por No, no, política, tranquila. Es que cada quien porque tiene su pro y su contra, es la cuestión. sí, porque la mística que había antes, lo que estábamos hablando La al mística. principio, la mística que había antes era No, y eso de la mística es muy incomparable. interesante porque yo he trabajado con personas de tu generación y tienen eso, esa entrega, esa mística, ese amor por el cine. Y es porque lo heredaron de esa época, porque existía. Yo veo mucho que los chamos de mi época y tenemos como que un relajo, así como que, bueno, sí, estamos aquí trabajando. No todos, evidentemente, pero sí veo que hay mucho relajo.
en la generación de hoy en día. A lo mejor tú pensarás igual o lo has notado, pues. ¿Y te puedo hacer una pregunta yo a ti? Sí. ¿Y por qué tú crees que hoy en día hay más relajo que antes? Yo creo que por la facilidad de la edición, porque hoy en día editar quizás sea un poco más, ¿sabes? El famoso se arregla en post, como que eso tiene más vigencia hoy en día que antes. No, Antes, antes no había esa posibilidad. bueno, eso de que se arregle en post, no, hagamos otra tomita. Antes hacer una otra toma en el cine costaba bastante dinero. Hoy en día, ¿no? Entonces no lo toman en serio porque no hay mucho que sacrificar. ¿Pero tú crees que es por eso? Puede ¿O ser, crees que por la educación? también, pero sin duda creo que también hay un factor que lleva a eso, pues. Ok, pero voy a discrepar un poquito Ok, con lo que tranquila. acabas de decir. Yo lo corto igualito, no importa. Así me gusta. También ha evolucionado toda la parte técnica. Sí, Hoy en día sabemos y hay nuevos aparatos, hay nueva tecnología, hay nueva manera de hacer las cosas. Eso indudablemente debe interferir en la manera como trabaja. Bueno, mentira, estoy diciendo lo mismo que dijiste tú, fíjate, viste, de me da otra razón. manera, Ajá. No, exactamente. la educación indiscutiblemente tiene mucho que ver, ¿no? Indiscutiblemente, pero también creo que al no haber un sacrificio mayor, se toman con mucha calma. Está mal, ¿no? Porque creo que en una película todo es una decisión de vida o muerte, para mí. Porque el resultado final la gente lo va a criticar. Y eso es importante. Pero bueno, son cosas que hay que analizarlo con más calma, ¿no? Pero, Laura, te quería preguntar, has trabajado con infinidades de directores y directoras. Uno en particular que tú recuerdes bastante que amaste trabajar. Luis Alberto Lamata. Qué bueno, Luis Alberto Lamata, que en paz descanse, un director que marcó nuestra época, nuestro cine. Trabajaste en Taita, Desnudo con Naranjas, Todas. en casi todas de él. Menos las de la villa. Ok. ¿Y en esa serie estuviste también? Estuve en la serie Carabobo. En Ok. la última serie no estuve. ¿Qué puedes decir tú de Luis Alberto? O sea, una anécdota, un comentario sobre él, cómo fue trabajar con él. Anécdotas tengo miles porque es el director con el que más he trabajado. Empecé siendo asistente, empecé siendo script, no, al revés. Empecé siendo asistente de dirección y terminé siendo script porque yo decidí dejar la asistencia de dirección. Ok, ok. Pero yo soy como Ilan Chester. No hago más asistencia de dirección y hago. Ah, ok, No ok. hago más asistencia de dirección y la vuelvo a hacer. Ah, ok. Sí, ya me voy. No, ya no hago más No, nada. no, Pero no, bueno, hay un nunca concierto. más. Ah, bueno, pero, ay, déjame hacerlo a fulanito de tal porque es mi amigo, ¿sabes? Ay, bueno, la voy a hacer porque es un corto. Ah, bueno. Ok, pero ¿qué nos puedes contar de Luis Alberto? Trabajar con él. Eh, mm, Trabajar con él es la felicidad plena. Es la máxima felicidad en un set. Nosotros en el set, nosotros los venezolanos en el set, somos muy felices. Somos una familia y lo disfrutamos. Nosotros no vamos a trabajar, nosotros vamos A disfrutar. a disfrutar del trabajo. Y además, adicionado a cuando está Luis Alberto, que es buena gente, que es buen amigo, que es tranquilo, que es gracioso, que sabe mucho de historia, que es una gran persona. ¿Qué más puedes pedir en la vida? ¿Qué más puedes pedir en la vida? Yo, que estuve tan unida a Luis Alberto durante tantos años, cuando te voy a decir una cosa que creo que no lo he dicho, sino se lo he dicho a la familia nada más. Cuando Luis Alberto murió, que me enteré prácticamente ahí mismo, inmediatamente dije, yo me retiro del cine. Porque para mí trabajar con Luis Alberto era todo. Y después, bueno, terminé, ahora estoy dando clases, ahora estoy viviendo mi duelo y ya es otra cosa, ¿no? Pero todavía no hacen 6 meses, entonces yo no sé lo que va a ser para mí volver a un set. Y además de todo, que era una gran persona, era un gran amigo. Y una de las cosas que yo más valoro en la vida es la amistad. Aunque no tengo muchos, Mm.
pero tengo muy pocos y fuertes, reales. Y Luis Alberto era mi amigo. Luis Alberto sabía cuando yo sufría o cuando no necesitaba algo y venía y lo hablábamos. O sea, no esperaba que yo se lo dijera. Y era una persona súper ocupada todo el tiempo. Eh, ya. Ok. No, tranquila. ¿Tu película favorita de, Mi película favorita es de las... de Luis Alberto? Si se puede. bueno, sí, Desnudo con Naranjas Desnudo con naranja. de Luis La Alberto. mía está Itaboe, por lo cruenta que es. Me encanta esa película. Sí. Lo que pasa que mi película favorita, tú me preguntas a lo mejor mi película favorita como producto final y yo te contesto como la película que más feliz he sido de las 86 películas que he Bueno, hecho. cuéntame de esa, la más feliz que tú fuiste. Ah, eso fue grandioso. Era el Dream Team, el equipo soñado, desde producción hasta el asistente del asistente. Y fue en Puerto Cabello. Entonces estábamos todos en un solo hotel, un hotel grandísimo. Entonces estábamos todo el tiempo, más las locaciones que eran playa, barco, castillo, ¿sabes? Y bueno, que el director sea Luis Alberto, que la protagonista sea Lourdes Valera, ambos que en paz descanso, que en paz descanse, que el protagonista sea Daniel Alvarado también, que en paz descanse, y que la parte técnica y producción sea lo mejor de lo mejor de lo mejor, tanto a nivel humano como a nivel profesional. Fue una fiesta total. Nosotros no descansábamos nunca. Nosotros llegábamos al hotel y cantábamos, comíamos todos juntos, hacíamos todo juntos, todos juntos. Tengo una anécdota que Luis Alberto decide hacer un dolly como de 50 a 60 metros. Y era justo lo que teníamos de rieles y lo habíamos montado. Y entonces Luis Alberto, que era muy echador de broma, dice, ah, ven ese riel, ven ese dolly montado ahí. Bueno, ahora quiero el mismo largo, todo igualito, pero allá. Y entonces el maquinista se mira así con su asistente. Entonces todo el equipo, o no me acuerdo si fue todo el equipo con mujeres y todo, o todos los hombres del equipo, agarraron los rieles y juntos cambiaron los rieles para no desarmarlos. Y otra cosa que pasó también, protagonista de esa película era un barco que venía de otro lado. Claro. Nosotros estábamos en Puerto Cabello. Yo no me acuerdo si fue en Tucacas eso. Bueno, ahora no me acuerdo. Una playa. Una playa. Cuando el barco llega, de verdad, encalla. Y entonces era un barco grande, grande. Nos fuimos todo el equipo, ahí sí nos fuimos todo el equipo, mujeres y hombres, todo el equipo, a tratar, nosotros ilusos, a tratar de empujar el barco para ver si lo podíamos desencallar. Y Luis Alberto, sí, Este, sí. Háganos, entonces, chicos. sí, Háganos, sí, chicos. un poquito para la derecha, un poquito para la izquierda. Qué pinga ese director, vale. Eh, no, pero él era director. No, no, excelente. Mira, Laura, que quería preguntarte que... Pero no terminé de contar Ah, la ok, historia. ok. Y entonces, bueno, empujando y que yo, no logramos nada. Pero y cuando volvimos a los carros, nos habían robado los cauchos de los carros y habían puesto los carros arriba de ladrillos. Entonces, bueno, no logramos sacar el barco y nos robaron los cauchos. Y aún así, éramos felices. Una broma. Porque no, o sea, mira, cada película tiene que dejar una anécdota, porque si no, no es una película, de verdad. Sí, De verdad que sí. Y no, esas historias a mí me encanta escucharlas porque somos una familia. Y eso pasa sí, como de generación en generación, esas historias, quedan anécdotas. Y bueno, esto sí, ha quedado grabado, afortunadamente. Esas historias que hacen falta. No, y es te quería verdad. preguntar, Laura, que comentaste que has sido asistente y screen. ¿Cómo es mezclar y cómo contribuye esas dos áreas en tu desarrollo como asistente? Pues, o sea, ¿cómo funcionan esas dos cosas? O sea, ser asistente y ser screen, ¿de qué manera se contribuye? Bueno,
Script y asistencia de dirección es un nexo muy cercano Sí, que tienen que trabajar obligatoriamente muy juntos, se tienen que llevar, se tienen que entender, profesionalmente, digo, a la bueno, y humanamente también, ¿no? A la perfección. Son dos trabajos diferentes, a pesar de que los dos son de departamento, dirección, ajá. del departamento de dirección, pero son dos trabajos diferentes. O sea, el asistente de dirección es el conciliador del grupo, el que lleva el plan de rodaje, el que lleva los tiempos, el que hace que no se pierda tiempo, está velando permanentemente porque no se pierda tiempo. Script es la memoria del set, tanto en reporte escrito como visualmente. Y desde todo punto de vista, desde maquillaje, vestuario, la posición de los actores, de plano a plano, no solamente de escena a escena, sino de plano a plano. Entonces, en ese sentido son diferentes. Lo que a mí me gustó mucho y que siempre le digo a mis alumnos, si tú pasas por script primero, que es el primer escalafón del departamento de dirección, visualizas todos los departamentos, porque script tiene que ver con cámara, tiene que ver con máquina, tiene que ver con el guión, tiene que ver con, bueno, con todo, porque hay continuidad ahí en todo. La gente dice, bueno, continuidad de utilería, pero continuidad hay de todo. Y después ya cuando pasaste por todo esto, tienes una gran visión global, pasas a asistencia de dirección y es otra perspectiva. Muchísimo mejor que si no lo hubieras hecho. Claro. Es decir, después del director, ¿estás tú? O No, el asistente de dirección. asistente, ¿sabes? El asistente de dirección. O sea, después del director está el asistente de dirección. Sí. En el mando de la cuestión. En, como capataz del set, pero en el mando estaría el productor ejecutivo. ¿Cuándo hay un segundo asistente de dirección? Siempre, Siempre. porque sí, porque el asistente de dirección lleva la dinámica del set. Pero atrás de ese trabajo hay un trabajo de futuro, lo de mañana, lo de la semana siguiente. Entonces hay muchas cosas que preparar que si el asistente de dirección está las 12 horas, 15 horas en el set, no tiene tiempo, como por ejemplo los llamados. Entonces, y mover los extras en el set. Es una tarea. El asistente de dirección a lo mejor le dice al primero, el asistente de dirección le dice al segundo, muéveme los así, haz estos movimientos, pero quien está en el set moviendo los extras es el segundo asistente de dirección y tiene sus tareas propias. ¿Sabes que el que me hizo la cámara en mi película me decía siempre, el cine lo hace los asistentes? No sé qué opinas tú. Él lo dice porque quien se está moviendo en el set constantemente son los asistentes. Porque cada jefe de departamento está en su cuestión, tal, pero quien está haciendo todo, moviendo las cosas, buscando las cosas, son los asistentes. Bueno, pero un asistente no puede trabajar si no tiene unas Una directrices elección. claras y talentosas. Entonces, sí, efectivamente, lo lleva a cabo el asistente, pero si no tiene directrices, ¿qué hace? Claro, claro. Ok, Laura, vamos a hacer un ping-pong. ¿Sabes cómo es esa dinámica? Sí, Yo te hago una pregunta y tú me respondes de una forma corta la pregunta, ¿no? sí. Ok, ok, Laura. Ping-pong con Laura Goldberg. Ok. Un director con el que repetirías sin pensarlo. Luis Alberto Lamata. Lo sabía. El peor error que puede cometer un asistente de dirección. No tener paciencia. No tener paciencia. Ok. ¿Nada más? No, muchos, Ah, pero bueno, no me tener preguntaste paciencia. uno. Ok. ¿Plan de rodaje o intuición? Las dos cosas. ¿Qué prefieres? ¿Ser pequeño o una gran producción? Una gran producción. Una gran producción. ¿Qué le dirías a alguien que quiere comenzar a dirigir? Estudia y ve muchas películas. Prepárate. Excelente. ¿Algunas palabras en conmemoración a los 129 años del cine venezolano que quieras decirle a tus colegas? Mira, hay muchas cosas que le quisiera decir al cine nacional, que es mi amor, que es mi amor, que es mi vida. Feliz cumpleaños y todo pasará
y mejoraremos y nos convertiremos en industria y tendremos los recursos, llámese económico o lo que sea, para volver a ser felices y hacer muchas películas por año. Y, y siempre entregarse de la manera como solemos entregarnos. Ser honestos, prepararnos mucho y ser honestos con el cine y con el trabajo. Tratar de ser feliz, porque al ser feliz, eres excelente. Y así es que yo he tratado de hacer el cine durante estos 40 años. No, excelente. Bueno, nada, nos vemos en una próxima entrega de Exceso de Cine. Gracias, Laura. Gracias a ti por invitarme, la pasé buenísimo. Nos vemos.